¿Se aprecia que esté grabando ya? Sí, profesor. Muy bien. Damos comienzo entonces a la última sesión antes de la evaluación del próximo miércoles, 28 de octubre. La sesión de hoy día va a estar enfocada al concepto de elasticidades y sus aplicaciones a lo que son la demanda y la oferta. ¿Bien? Este concepto de elasticidad, eh, como les decía, está asociado directamente con lo que es la demanda y la oferta. Hasta el momento lo que hemos visto en ambos conceptos de demanda y oferta, tanto con la ley de la demanda como la ley de la oferta, hemos podido apreciar, por ejemplo, la ley de la demanda dice que toda vez que el precio de un bien disminuye, la cantidad demandada tiende a aumentar. ¿Ya? O al revés, si el precio del bien tiende a subir, la cantidad demandada tiende a disminuir. ¿Ya? Entonces, es decir, hay una relación inversa entre ambas variables. Pero lo que no nos dice la ley de la demanda es que si el precio de un bien disminuye, aumenta la cantidad demandada, pero no nos dice en qué magnitud la cantidad demandada va a aumentar. Por ejemplo, sabemos que si el precio de un bien disminuye en un 5%, lo que esperamos es que aumente la cantidad demandada, pero no tenemos idea hasta el momento de la magnitud de la variación que va a experimentar la cantidad demandada. Lo único que podemos afirmar hasta este momento es que la cantidad demandada va a aumentar. No sabemos en cuánto. Ahora, este concepto de elasticidad precisamente a nosotros nos proporciona esa información. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de un oferente, de un productor, ¿ya? De un empresario que tiene o está generando o produciendo un cierto bien o entregando un cierto servicio, es muy importante para este conocer la información de la elasticidad de la demanda de su producto o de su servicio. Porque sabiendo esta información, el empresario sabe inmediatamente que disminuyendo el precio en una determinada magnitud, ¿qué es lo que va a ocurrir con la cantidad demandada de su bien o servicio? ¿Bien? Por eso es importante entonces el concepto de elasticidad. ¿Bien? Partamos un poquito con lo que es la definición. Dice que el concepto de elasticidad es la medida de sensibilidad de cómo responden los compradores y vendedores a los cambios en las condiciones de mercado. ¿Ya? Por ejemplo, el cambio en el precio. Entonces, este concepto de elasticidad lo que hace es indicar, ¿ya? A través de un coeficiente, el grado de sensibilidad que tiene una variable dependiente frente a las variaciones de otra variable considerada independiente. Eso en términos generales. ¿Ya? Es decir, este concepto de elasticidad nos enfrenta a dos variables en juego. Siempre van a haber dos variables en juego. Y una de las variables la tenemos que considerar como una variable dependiente y la otra variable como independiente. Obviamente la independiente se va a mover inicialmente, va a aumentar o va a disminuir. Luego la variable dependiente, precisamente como su nombre lo dice, va a depender, su variación va a depender de cómo la otra variable independiente se haya movido. Veamos específicamente el caso de la elasticidad demanda-precio. O sea, vamos a enfocarnos inicialmente en el concepto de elasticidad a lo que es la curva de demanda. ¿Ya? Lo que ahora veamos con respecto a la demanda, ocurre lo mismo de forma similar con respecto a la oferta. ¿Ya? La elasticidad precio de la demanda. Aquí dice que es el porcentaje de cambio de la cantidad demandada dado el porcentaje de cambio en el precio. ¿Ya? Es decir, el coeficiente de elasticidad demanda-precio lo que nos va a indicar es en qué magnitud se va a modificar la cantidad demandada por parte de los compradores cuando el precio el precio sufre alguna variación. Si el precio disminuye, obviamente la cantidad demandada va a aumentar y el concepto de elasticidad nos va a decir en qué magnitud. ¿Bien? Eso es muy importante entonces para la toma de decisiones para el oferente. Otro
forma de definir el concepto de elasticidad, aquí dice, es una medida de sensibilidad o grado de respuesta que tiene la cantidad demandada ante un cambio en el precio. Entonces, siempre, lo primero que va a cambiar o se va a modificar es el precio. ¿Ya? Y cuando el precio cambia, va a haber una respuesta de la cantidad demandada en sentido inverso. Pero el coeficiente de elasticidad nos va a indicar qué tan sensible es la variación que va a tener la cantidad demandada frente a la variación del precio. El concepto de elasticidad depende de ciertos determinantes. ¿Ya? El hecho de que el coeficiente de elasticidad demanda-precio, como se conoce, más elástico o menos elástico, más sensible o menos sensible, la cantidad demandada frente a las variaciones del precio, esa sensibilidad va a depender de algunos determinantes. ¿Ya? El primer determinante son las necesidades versus lujos. Un segundo determinante que va a influir en la elasticidad de la demanda es la disponibilidad de bienes sustitutos cercanos que pueda tener ese bien que estemos analizando su demanda. Un tercer determinante que influye en la elasticidad de la demanda es la definición del mercado. Y finalmente, un cuarto determinante es el horizonte temporal. Vamos a ver cada uno de ellos. La demanda tiende a ser más elástica. Eso significa que la cantidad demandada va a responder en una magnitud superior a la variación de precio si el bien es de lujo. ¿Ya? Me explico. Supongamos que el precio disminuye en un 5%. Cuando estamos analizando un bien de lujo, ¿ya? Ante una pequeña caída en el precio, la cantidad demandada va a responder significativamente, es decir, en un porcentaje superior al 5% en que varió el precio. ¿Ya? Puede ser que la cantidad demandada aumente en un 40%. ¿Ya? Por lo tanto, el tipo de bien incide en la elasticidad. Si es un bien de lujo, la elasticidad va a tender a ser más elástica, o sea, el grado de respuesta va a ser significativo respecto al precio. Si se cuenta con un mayor periodo de tiempo, esto significa que entre el momento 1 en que ocurre el cambio en el precio y el momento 2 en que el consumidor eh, viene a darse cuenta de este cambio en el precio, si entre el momento 1 y el momento 2 hay una mayor cantidad de tiempo entre ambos momentos, ¿ya? La cantidad demandada va a ser más elástica al precio. Es decir, si el consumidor dispone de un mayor tiempo para poder percatarse del cambio en el precio, la respuesta en la cantidad demandada va a ser significativa. ¿Ya? No así, obviamente, en caso contrario, si es que el consumidor no tiene mucho tiempo para darse cuenta del cambio en el precio, ¿ya? El tiempo que media entre el momento en que cambia el precio y que el consumidor se percata de ello, si es menos el tiempo, obviamente la cantidad demandada va a responder en un porcentaje menor, ¿ya? Con respecto al precio. El tema de los sustitutos. Si estamos analizando la cantidad demandada de un bien específico y ese bien, mientras más sustitutos tenga, la respuesta en la cantidad demandada es más elástica, ¿ya? Tiende a ser más elástica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo más probable es que si tiene un bien unos 8 sustitutos, la posibilidad que va a tener los consumidores de cambiarse de ese bien a otros va a ser mayor. Mientras más sustitutos tiene, entonces mayor va a ser la respuesta en la cantidad demandada respecto a la variación del precio. En cambio, si el bien, supongamos que tuviera solamente un solo sustituto, el grado de respuesta en la cantidad demandada proporcionalmente va a ser mucho menor ante el cambio en el precio que si tuviese muchos sustitutos. Y si el mercado está más estrechamente definido, ¿ya? Entonces
la cantidad demandada va a tener un grado de respuesta mucho mayor a que si el mercado no se encuentra adecuadamente definido. O sea, si el bien no está claramente definido, ¿ya? O las características del bien con respecto a otros no están claramente definidas, ¿ya? Entonces el grado de respuesta de la cantidad demandada ante la variación del precio va a ser menor. Mientras más claro esté, más definido esté el bien en relación a otros similares, entonces el grado de respuesta va a ser mucho más rápido, mucho más fuerte respecto a la variación del precio. Entonces, estos son los 4 determinantes que inciden en la elasticidad de la demanda-precio. ¿Ya? La elasticidad demanda-precio, ¿cómo se calcula? Dijimos que es un coeficiente. Y ese coeficiente, el valor que tenga, es lo que me va a indicar si el grado de respuesta a la cantidad demandada es mayor o es menor con respecto a la variación de precio. La elasticidad precio de la demanda, una de las 5 fórmulas que se conocen, es la fórmula que se le llama porcentual, ¿ya? Cuando se calcula como porcentaje de cambio en la cantidad demandada, ahí tenemos el coeficiente de elasticidad, lo vamos a señalar con una letra epsilon, ¿ya? El epsilon va a significar coeficiente de elasticidad. Y este viene dado por el cociente entre el numerador, que es la variación porcentual en la cantidad demandada, dividido por la variación porcentual en el precio. Por ejemplo, si en un determinado caso tenemos los siguientes antecedentes. Se sabe que en el mercado de las manzanas, por ejemplo, Chile exporta al mercado de China una cierta cantidad de manzanas mensualmente, ¿ya? Y se sabe que el precio de las manzanas tuvo una caída de un 5%, ¿ya? Por lo tanto, ante esta caída en el precio de las manzanas en el mercado chino, lo más probable es que la cantidad demandada va a aumentar, ¿ya? Y supongamos que el dato es que ante esa caída en un 5% en el precio de las manzanas, la cantidad de manzanas demandada va a aumentar en un 20%. ¿Ya? Tenemos 2 datos, variaciones porcentuales. Fíjense en la fórmula. Para poder calcular el coeficiente de elasticidad demanda-precio, según estos antecedentes, tenemos que la variación del precio va en el denominador. Se informó que la caída en el precio va a ser un 5%. Por lo tanto, nosotros debiésemos poner en la fórmula, en el denominador, menos 5. No es necesario poner el porcentaje. Colocamos en el denominador menos 5, que es la caída en el precio. Es importante poner el signo de la variación de la variable. La variable precio disminuyó en un 5%. Entonces, en el denominador, menos 5. Y en el numerador es la respuesta que tiene la cantidad demandada de manzanas ante esta caída en el 5%. Entonces, si la cantidad demandada de manzanas porcentualmente aumentó en un 40%, entonces en el numerador ponemos 40 con signo positivo por supuesto. ¿Ya? De modo que en la fracción me queda 40 dividido por 5. Al desarrollar ese cociente, me da que el coeficiente de elasticidad sería 8. ¿Ya? Ese valor nos va a indicar algo, que lo vamos a ver enseguida. ¿Ya? Pero la forma de calcular el coeficiente de elasticidad cuando tenemos datos porcentuales, utilizamos esta fórmula. ¿Ya? Epsilon, elasticidad demanda-precio, es igual a la variación porcentual de la cantidad demandada partido por la variación porcentual del precio. Y así me permite conocer cuál es el coeficiente de elasticidad demanda-precio. Si el mismo ejercicio me hubiesen entregado los siguientes datos, suponga que ante una caída en el precio de las manzanas en un 5%, ¿ya? Además, se sabe que el coeficiente de elasticidad es 8. Pregunta, ¿cuánto es el aumento en la cantidad demandada que se espera en el mercado chino ante estos datos? Bueno, en el denominador colocamos el 5% de la caída en el precio, menos 5.
Si me dan el coeficiente de elasticidad y me dicen que es 8, lo reemplazo acá. Y mi incógnita va a ser la variación porcentual en la cantidad demandada ante la caída en el precio. Sabemos que la cantidad demandada va a aumentar, pero me están preguntando, ¿en qué porcentaje va a aumentar la cantidad demandada? Pues esa será mi incógnita. Por lo tanto, el menos 5 que estaría en el denominador, como está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando al valor 8. ¿Ya? Por lo tanto, 5 por 8, 40. Y ahí queda resuelto que la variación porcentual en la cantidad demandada va a ser un incremento en un 40%. ¿Se fijan? Entonces, según los datos que me proporcionen, es lo que me van a pedir. ¿Conclusión? ¿Profe? Sí, dígame nomás. Cuéntame. Bueno, ahí en el caso que usted mencionaba, ¿cierto? Abajo teníamos el menos 5. Claro, en el ¿El denominador. signo no influye en nada? ¿Se lo Eh, toma como el valor absoluto? el concepto de elasticidad, como lo vamos a ver enseguida, yo lo tomo como valor absoluto, claro. ¿Por qué? Porque el coeficiente de elasticidad, el rango en el que varía es entre 0, incluyendo al 0, y el más infinito. No considera los valores negativos, solamente valores de 0 al más infinito. Por lo tanto, el signo que nosotros pongamos acá, que es muy importante, nos va a indicar, uno, el tratamiento matemático del cálculo. Y dos, el signo que me dé el coeficiente de elasticidad en valor absoluto me va a indicar la relación entre las variables cantidad demandada y precio. Como sabemos que la relación entre estas dos variables es una relación inversa, y eso me da la pendiente de la demanda agregada. Ah, bueno, ya estado. Entonces, lo que va a permitir... Ah, querí perder, weón. Ayer, Ah, la otra vez, alguien parece que tiene... la otra vez le gané a Leonardo y a Alexander. Y me decían, no, si este juego no es para niñita, no es para niñita, es para hombre. Alguien tiene habilitado su audio. Voy a ir al baño y de ahí te vengo a ganar. Profe, usted la puede silenciar. Ya. Ahí estamos. Gracias. Entonces, decía que el signo negativo es súper importante. Uno, que me indicaba, me sirve para hacer el cálculo matemático, y lo otro, el signo negativo, me da la relación inversa, o me señala la relación inversa entre cantidad demandada y precio. ¿Ya? Por lo tanto, el epsilon va a tener un signo negativo cuando estemos calculando variaciones entre cantidad demandada y precio. ¿Ya? Pero ese signo negativo en el epsilon lo ponemos con valor absoluto, porque sabemos que el epsilon está con valores 0 al más infinito. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, me hubiese dado menos 5 por 8. El signo negativo del precio sería menos 5 por 8, 40. Por lo tanto, este de 40 debiese ser positivo. ¿Ah? Vamos a verlo enseguida, en todo caso, en un ejercicio. ¿Ya? Por lo tanto, cuando en un problema me dan valores porcentuales y me piden calcular ya sea la variación porcentual en la cantidad demandada, la variación porcentual en el precio, me piden calcular el coeficiente de elasticidad, tengo que acudir a esta fórmula. ¿Ya? Aquí hay un pequeño ejemplo respecto a lo anterior, más práctico. No hagan mucho caso a este desarrollo, que sí es válido, pero concentrémonos más al desarrollo matemático que está acá en este cociente. El ejemplo dice, si el precio de un barquillo de helado se incrementa de 2 pesos a 2 pesos 20, y la cantidad demandada cae de 10 a 8 unidades, entonces la elasticidad de la demanda es... Como hasta el momento tenemos la fórmula porcentual, tendríamos que llevar estas variaciones de magnitud de 2 a 2,20
en términos porcentuales. ¿En cuánto es el incremento porcentual? De 2.20, de 2 pesos a 2.20 en el precio. El incremento porcentual de 2 a 2.20 es de un 10%, según esta fórmula que está acá. La fórmula que está aquí dice, en el denominador, la variación porcentual sería 2,2, que es el precio 2, menos 2, que es el precio 1, dividido por el precio 1 multiplicado por 100. Ahí me da la variación porcentual del precio, que es un aumento en el precio de un 10%. ¿Ya? Ante esta situación, ¿ya?, al aumentar el precio, va a disminuir la cantidad demandada, y esta va a disminuir de 10 a 8. Porcentualmente, esa caída de 10 a 8 unidades hay que determinarla en forma porcentual. ¿Ya? Por lo tanto, la caída de 10 a 8, en términos porcentuales, sería una caída de un 20%. Por lo tanto, el 20% lo ponemos en el numerador. Ahora, como fue una caída en la cantidad demandada de un 20%, sería importante, ahí, en su cuaderno, póngale menos 20 partido por 10. Eso me debiese dar ese 2 que está ahí, pero con signo negativo. Ahora, ese signo negativo, póngale al menos 2 barras de valor absoluto. Eso significa que hay una variación inversa entre las dos variables, menos 20, en que disminuyó la cantidad demandada ante un aumento en el 10% del precio. Por lo tanto, el coeficiente de elasticidad para este caso sería de 2. ¿Ya? Esa es la forma de calcular cuando hay variaciones porcentuales. ¿Ya? En las fórmulas, aparte de esta variación porcentual, también hay una fórmula de variación de magnitudes. Es decir, que tenemos que utilizar cuando la variación de precio y de cantidad es como en este ejercicio. ¿Ya? Se fijan que en este ejercicio no conocíamos las variaciones porcentuales, solo me dieron variación en magnitud. La variación de precio en pesos y la variación de la cantidad demandada en unidades. No me dieron las variaciones porcentuales. ¿Qué tuvimos que hacer? Calcular nosotros en cuánto varió porcentualmente el precio, 10, y en cuánto varió la cantidad demandada, en un 20. Y ahí tuvimos que llevar esos porcentajes a la fórmula. ¿Ya? Esta fórmula se utiliza más cuando hay variaciones porcentuales. Para este caso de magnitudes hay que utilizar otra fórmula. ¿Ya? Vamos a ver cada una de las fórmulas. Un segundo caso para uso de fórmulas es cuando en el problema me piden calcular el coeficiente de elasticidad punto medio, es decir, un coeficiente de elasticidad promedio. ¿Ya? Es preferible utilizar una fórmula especial, la cual, como ahí dice, nos brinda la misma respuesta independientemente de la dirección en el cambio del precio. Cuando tenemos o queremos determinar un coeficiente de elasticidad promedio, la fórmula a utilizar es esta. Epsilon es igual a, en el numerador colocamos un cociente, que sería la cantidad 2 menos la cantidad 1, dividido por, paréntesis cuadrado, Q2 más Q1, cierre en paréntesis redondo, dividido por 2, cierre paréntesis cuadrado. ¿Se fijan? Lo que estamos haciendo en el denominador, aquí arriba, es sumando la cantidad 1 y la cantidad 2, y luego dividiendo por 2. O sea, estamos sacando un promedio de ambas cantidades. Y en el denominador hacemos lo mismo. Se nos transforma también un cociente con un numerador en que colocamos la variación de precio. Colocamos primero P2 menos P1 partido por P2 más P1 promedio. ¿Bien? El resultado de esta fórmula nos va a dar un valor del coeficiente de elasticidad. También va a aparecer con un signo negativo, pero lo tratamos con barras de valor absoluto, considerándolo como positivo. ¿Ya? No nos interese para interpretar el signo negativo,
para la interpretación del coeficiente de elasticidad no lo consideramos, solamente vamos a considerar el valor del coeficiente. ¿Ya? En todo caso, el valor que me dé como en este cálculo de esta fórmula es el coeficiente de elasticidad promedio, ¿ya? Pero tenemos que utilizar esta fórmula cuando me soliciten calcular coeficiente de elasticidad promedio, ¿ya? Es una segunda fórmula. Ejemplo. Tomamos el mismo ejemplo anterior. El precio se incrementa de 2 a 2,20 y la respuesta en la cantidad demandada es una caída de 10 a 8 unidades. Entonces, para calcular el coeficiente de elasticidad promedio, ¿ya? Llevamos estos datos a la fórmula que recién vimos y tenemos que en el precio inicial sería mi P1. Luego, cuando el precio varió a 2,2, este valor va a ser el P2. ¿Ya? Por eso es importante identificar el P1, siempre va a ser el que me dan inicialmente. Y el P2 es el nuevo precio. La cantidad demandada, vamos a tener cantidad demandada 1, que va a ser 10. Y luego la cantidad demandada disminuye a 8, por lo tanto 8 será mi Q2. ¿Ya? Entonces tenemos ya identificado P1, 2, P2, 2,2. Q1, 10 y Q2, 8. Teniendo identificado entonces los P1, P2, Q1 y Q2, los llevamos a las fórmulas. Q2, ¿ya? Que es 8, sería Q2 menos Q1, aquí aparece 10 menos 8, pero esto básicamente es para que al final esto me dé positivo. ¿Ya? 10 menos 8, 2, 10 más 8, 18, dividido por 2, 9, por lo tanto aquí me quedaría 2 partido por 9. En el denominador, 2,2 menos 2, eso me va a dar 0,20, partido por 2 más 2,2, 4,2. Dividido por 2 me va a dar 2,2. Al final sacamos que me da en el numerador la variación porcentual en la cantidad demandada de un 22% y en el precio es de un 9,5%. El coeficiente de elasticidad sería 2,32. ¿Ya? Eso es con respecto a calcular la elasticidad promedio. Ahora, veamos los rangos de elasticidad. Se sabe que la elasticidad puede ser inelástica. ¿Ya? Pensemos como una especie de elástico. Cuando el elástico está suelto, nosotros lo estiramos y lo podemos ampliar en una gran magnitud. Pero cuando el elástico es más bien tenso, cuando lo tratamos de estirar, se estira muy poco. Por lo tanto, cuando lo estiramos mucho, se dice que es muy elástico, es decir, la variación en la cantidad demandada puede variar significativamente. Cuando ello ocurre, se dice que la elasticidad se presenta elástica. Pero cuando la variable precio cambia y la respuesta en la cantidad demandada es muy pequeña, es decir, la magnitud en que varía la cantidad demandada es muy pequeña, se dice que la elasticidad se presenta más bien inelástica. Veamos, demanda inelástica entonces es la cantidad demandada, la cual no responde de manera sensible a los cambios en el precio. O sea, la magnitud de variación en la cantidad demandada es muy pequeña ante las variaciones de precio. Por ejemplo, si el precio varía en un 30% y presenta una demanda inelástica, lo más probable es que la cantidad demandada va a disminuir o va a aumentar, según haya variado el precio, en un porcentaje bastante inferior. ¿Ya? Entonces, demanda inelástica, la cantidad demandada varía en una magnitud o en un porcentaje inferior a la variación del precio. La elasticidad precio a la demanda es menor a 1 cuando la demanda es inelástica. Cuando la demanda es elástica, o sea, cuando la cantidad demandada responde en una magnitud superior a la variación de precio, la cantidad demandada responde de manera sensible a los cambios de precios, es cuando la variación porcentual en la cantidad demandada es mayor a la variación porcentual del precio.
Si el precio disminuyó en un 5%, la cantidad demandada aumenta en un 15%. Entonces, se dice que la demanda es elástica. La variación porcentual de la cantidad demandada superior a la variación porcentual del precio. La elasticidad precio de la demanda es mayor a una unidad. ¿Bien? Cuando nosotros hicimos un cálculo del coeficiente de elasticidad, si el coeficiente de elasticidad, por ejemplo, es 3, ese valor es mayor que la unidad. Por lo tanto, se dice que la demanda se presenta elástica al precio. En cambio, cuando la elasticidad precio es menor a 1, se dice que la demanda es relativamente inelástica. ¿Bien? Cuando es menor a 1, por ejemplo, cuando en el cálculo matemático del coeficiente de elasticidad, esta elasticidad nos dio 0,5, 0,5, 0,8, 0,9, 0,2, esos valores de coeficiente de elasticidad son inferiores a 1. Y cuando es inferior a 1, se dice que la demanda se presenta relativamente inelástica. ¿Ya? Es poco sensible la cantidad demandada a las variaciones del precio. En cambio, cuando la demanda es elástica, la respuesta en la cantidad demandada es muy sensible, es muy grande respecto a la variación de precio. ¿Bien? Veamos. Aquí tenemos un gráfico en que se presenta la curva de demanda. Fíjense que tenemos variación de precios, ¿ya? Y variación en la cantidad demandada. El precio, por ejemplo, va a variar de 4 a 5. Cuando cuando el precio es 4, la cantidad demandada es 100 unidades. Si el precio sube a 5, esperemos que la cantidad demandada disminuya. Y esto lo va a hacer disminuyendo de 100 a 50. ¿Bien? Por lo tanto, tenemos variación de precio y variación en la cantidad demandada. Fíjense aquí en la gráfica que la variación que hay en el precio, porcentualmente o proporcionalmente hablando, es menor a la variación que se produce en la cantidad demandada. Fíjense que la cantidad demandada proporcionalmente está aumentando. Fíjense de acá, si el precio subió, la cantidad demandada disminuyó, y fíjense que la cantidad demandada disminuyó a la mitad, es decir, disminuyó casi en un 50%. En cambio, la variación de precios, ¿ya?, de 4 a 5 jamás es un 50%, es menor. ¿Ya? Por lo tanto, esperemos acá que al calcular el coeficiente de elasticidad, este sea superior a 1. Llevamos los datos a la fórmula, ¿ya? 100, la cantidad demandada, menos la inicial, 50. Y aquí sacamos la elasticidad promedio, 100 más 50 dividido por 2. Y abajo, las variaciones de precio. Precio inicial 4, precio final 5. Dividido por la suma de ambos precios, dividido por 2. Y eso me da un coeficiente de elasticidad de 3. Se fijan que aquí hay un signo negativo, pero tiene que ser con barras de valor absoluto. ¿Bien? Esto me demuestra que al ser mayor que 1 el coeficiente de elasticidad, entonces se dice que la demanda se presenta relativamente elástica. El grado de respuesta en la cantidad demandada es mayor, fíjense, en el numerador, el grado de respuesta en la cantidad demandada es mayor que la variación del precio porcentualmente hablando. Cuando esto ocurre, el coeficiente de elasticidad es mayor que 1. Y si es mayor que 1, como en este caso que es 3, se dice que la demanda se presenta relativamente elástica. Otra posibilidad, porque ya vimos dos posibilidades, una, que la demanda se presente relativamente inelástica cuando es menor a 1 el valor del coeficiente. Que sea mayor a 1, ahí se presenta relativamente elástica. Otra situación es que la demanda se presente perfectamente inelástica. ¿Ya? No es relativamente inelástica, sino que perfectamente inelástica al precio. Recordemos,
elasticidad es grado de respuesta que tiene la cantidad demandada a la variación del precio. Si dice que es perfectamente inelástica, quiere decir que el grado de sensibilidad es 0. No hay elasticidad absolutamente. No hay grado de respuesta en lo más mínimo. O sea, perfectamente inelástica significa grado de respuesta en la cantidad demandada ante la variación del precio, 0. La cantidad demandada no responde a los cambios en el precio. El otro caso opuesto es que la curva de demanda se presente perfectamente elástica, ¿ya? Es el caso extremo. Si dijimos que una curva de demanda es relativamente elástica cuando es mayor que 1, o sea, 2, 8, 20, 50, 100, los valores del coeficiente, se dice que es relativamente elástica. Pero ¿cuándo es perfectamente elástica? Bueno, cuando la elasticidad adopta un valor equivalente al valor infinito. Y es visto solamente un punto de vista teórico, ¿ya? La cantidad demandada cambia infinitamente cuando cambia el precio, ¿ya? Es tan sensible la cantidad demandada ante la variación del precio, cuando es perfectamente elástica, que basta que el precio cambie en una pequeña magnitud como para que la cantidad demandada se dispare prácticamente al infinito, ¿ya? Repito, estos dos casos, que son los casos extremos, esta cuando la demanda es inelástica, absolutamente inelástica al precio, y esta cuando la demanda se presenta absoluta o perfectamente elástica, ¿ya? Son casos teóricos extremos. Y el quinto caso, digo quinto porque ya vimos el caso número 1, demanda inelástica o relativamente inelástica. Caso 2, demanda relativamente elástica cuando es mayor que 1. Caso 3, cuando es perfectamente inelástica, cuando la cantidad demandada, su grado de respuesta es nulo ante variación del precio. Cuarto caso, cuando la demanda se presenta perfecta o absolutamente elástica, quiere decir que la cantidad demandada se dispara hacia el infinito. Y el quinto y último caso de elasticidad es cuando el coeficiente de elasticidad que nosotros calculamos da un valor igual a 1. ¿Ya? Cuando ocurre esta situación, se dice que la elasticidad de la demanda es unitaria. Para que en el cociente de esa fórmula que vimos porcentual, entre el numerador y el denominador, al hacer el cociente, el valor del coeficiente de elasticidad me dé 1, para que ello ocurra, en el numerador, el valor que haya, porcentual, debe ser exactamente igual al valor del denominador, que es la variable precio. Me explico. Si ante un aumento en el precio de un 20%, la cantidad disminuye en un 20%, tendríamos el mismo valor en el numerador, un 20, y en el denominador, un 20. Eso me da 1. Si el precio aumenta en un 5% y la cantidad demandada disminuye en un 5%, la elasticidad se presenta unitaria. Si el precio aumentó en un 80% y la cantidad demandada disminuyó en un 80%, tenemos elasticidad unitaria. Por lo tanto, la elasticidad unitaria se va a dar siempre cuando la variación en el precio, la magnitud, ya sea porcentual o no, sea equivalente a la variación que experimenta la cantidad demandada. Cuando ambas son iguales o equivalentes, entonces tenemos un coeficiente de elasticidad unitario. Como la elasticidad precio de la demanda lo que hace es medir ¿ya? El grado de sensibilidad o respuesta que tiene la cantidad demandada frente a un cambio en el precio, obviamente este coeficiente está estrechamente relacionado con la pendiente de la curva de la demanda. Recién vimos 5 casos de elasticidad, ¿ya? Partimos viendo elasticidad, acá tenemos elasticidad absolutamente inelástica, ¿ya? Eso quiere decir que cuando es absolutamente inelástica, el grado de respuesta de la cantidad demandada es 0 ante variaciones en el precio.
Veamos. Fíjense, inicialmente, este es uno de los casos extremos. Recuerden que son dos casos extremos. Este es cuando la elasticidad es 0. ¿Ya? Si al precio de 4 pesos se demandan 100 unidades, si el precio sube a 5, la cantidad demandada se mantiene en 100 unidades. Si el precio sube a 100, la cantidad demandada, 100 unidades. Si el precio bajara a 2, la cantidad demandada es 100 unidades. Se fijan que ante cualquier variación que experimente el precio, la respuesta en la cantidad demandada va a ser nula, es decir, va a ser 0. Eso quiere decir que la curva de demanda de este bien que pudiésemos estar analizando, la gráfica o representación geométrica va a ser una curva de demanda con pendiente, ¿ya? O rígida, como se llama, con pendiente prácticamente infinita, ¿ya? Se presenta entonces una demanda vertical. Cualquier precio que haya en el mercado, la cantidad demandada es la misma. En la realidad, ¿ya? En la práctica, esta es una situación que no se da, es solamente teórica. Tal vez les podría dar el ejemplo, un ejemplo inventado, con ciertos supuestos. Por ejemplo, supongamos una persona que padece una cierta enfermedad y que para poder mantenerse con vida necesita un tratamiento constante con un cierto medicamento. Y la persona necesita diariamente 100 unidades del medicamento. Supuesto número 2. Supongamos que esta persona tiene tanto dinero, es muy adinerada, que no le importa cuál va a ser el precio del producto, ¿ya? De su medicamento, si sea 4, 5, 100 o 1000 pesos la unidad, no le va a importar porque lo que cueste, él va a estar dispuesto a pagarlo. Por lo tanto, bajo estos supuestos, de un ejemplo hipotético, supongamos que el precio por unidad de medicamento es 4 pesos, él necesita una dosis de 100, por lo tanto él va a demandar 100 unidades, no va a demandar más. Si el precio sube del medicamento, como tiene dinero, no le va a preocupar, él necesita 100 y va a demandar 100 unidades. Si el medicamento sube 1.000.000 de pesos por unidad, no le va a importar pagar el 1.000.000 de pesos por unidad, porque lo que necesita él son 100 unidades por periodo de tiempo en su tratamiento, ¿ya? Entonces, bajo este ejemplo teórico, ¿ya? Podríamos explicar esta situación, en que no importa en cuánto varíe el precio, para este consumidor no le va a importar, y él va a demandar siempre una cantidad constante por unidad de tiempo, ¿ya? Entonces, cuando ello ocurre, que la cantidad demandada no varía frente a las variaciones del precio, o sea, no hay una respuesta, se dice que la demanda en este tipo de producto es absolutamente insensible a la variación del precio. Es decir, es una demanda absoluta o infinitamente inelástica al precio. Y el coeficiente de elasticidad, si quisiéramos calcularlo, nos va a dar 0. ¿Por qué? Porque la variación de precios, supongamos que fuese un 20%, eso va en el denominador de la fracción. Y la variación en la cantidad demandada, que va en el numerador, la variación en la cantidad demandada va a ser 0. Por lo tanto, si en una fracción en el numerador tenemos 0 y en el denominador no importa el valor que tengamos de variación de precios, el cociente, como valor del coeficiente de elasticidad, me va a dar siempre 0. ¿Ya? Por lo tanto, primer caso extremo de coeficiente de elasticidad igual a 0 es cuando la demanda se presenta absolutamente inelástica al precio. Sensibilidad de la cantidad demandada, 0. No se mueve la cantidad demandada ante variaciones del precio. Veamos el caso número 2. Cuando el coeficiente de elasticidad adopta valores inferiores a 1, pero mayores que 0, porque recién vimos cuando era igual a 0. Si el coeficiente de elasticidad está entre 0 y 1, sin tocar el valor 1, es, por ejemplo, un coeficiente de elasticidad 0,2, 0,1, 0,8, 0,9, ¿ya? Cualquiera de esos valores está entre 0 y 1.
Entonces, cuando el coeficiente de elasticidad presenta estos valores, se dice que la demanda es relativamente inelástica. ¿Por qué es relativa? No es absoluto, porque es un rango de variación que tiene el coeficiente de elasticidad, porque puede estar entre 0 y 1. O sea, puede adoptar un valor 0,2, 0,8, 0,5, 0,4. Es relativo, depende del valor que adopte. Por lo tanto, la demanda, cualquier valor que tenga un 0, algo, significa que la demanda se presenta relativamente inelástica al precio. Y el ángulo de inclinación que va a tener la curva de demanda va a ser más o menos un ángulo de inclinación significativo, ¿ya? Va a estar bastante empinada la curva de demanda. ¿Cómo lo podemos apreciar? Veamos. Si al precio de 4 la cantidad demandada es 100, supongamos que el precio aumenta de 4 a 5, eso quiere decir que porcentualmente el aumento del precio fue de un 25%. El hecho de que aumentó de 4 a 5 aumentó en un 25%. Y fíjense, ¿qué le pasó a la cantidad demandada? Disminuyó de 100 a 90. Eso quiere decir que aquí la cantidad demandada disminuyó en un 10%. ¿Ya? Entonces, aumento en el precio 25%. Disminución en la cantidad demandada 10%. ¿Ya? Ahora, cuando el precio varía en un cierto porcentaje y la cantidad demandada varía en un porcentaje menor, obviamente se dice que la demanda se va a presentar relativamente elástica, relativamente inelástica. ¿Ya? Eso quiere decir siempre que el grado de respuesta de la cantidad demandada va a ser proporcionalmente menor al precio. ¿Ya? Tercer caso, cuando el coeficiente de elasticidad, cuando lo calculamos matemáticamente, me da con un valor igual a 1. La curva de demanda, aquí no se aprecia mucho, pero la curva de demanda, en este caso del coeficiente de elasticidad igual a 1, siempre va a tener un ángulo de inclinación de 45 grados. De modo que las variaciones porcentuales entre precio y cantidad siempre van a ser equivalentes, para que me dé 1 el coeficiente. Fíjense acá. La variación porcentual del precio va a ser equivalente a la variación porcentual en la cantidad demandada. Aquí podemos colocar una variación porcentual de un 22%, un incremento, y acá una disminución en la cantidad demandada resultante de un 22%. Entonces, si llevamos estos dos valores a la fórmula del coeficiente de elasticidad, en el numerador vamos a tener un 22% variación en la cantidad y en el denominador una variación de un 22% en el precio. Por lo tanto, numerador y denominador van a tener valores equivalentes y el cociente me va a dar igual a 1. Cuando ello ocurre, la demanda se presenta con un ángulo de inclinación de 45 grados. Y se dice, para este caso, que la demanda tiene elasticidad unitaria. Llevamos 3 casos, son 5. Vamos al cuarto caso. Cuando el coeficiente de elasticidad es mayor que 1, pero menor que más infinito. O sea, está en el rango entre superior a 1, puede ser 1,02, 1,1, 1,20, 2, 5, 8, hasta un valor anterior al más infinito. Cuando adopta esos valores, se dice que la demanda se presenta relativamente elástica al precio. Es decir, la cantidad demandada va a responder en un porcentaje o en una magnitud superior a la variación del precio. Veamos nuevamente el ejemplo. Inicialmente tenemos un precio de 4. Se demandan 100 unidades. Si el precio sube a 5, ¿ya? Vamos a tener un aumento en el precio de un 22%. Si la cantidad demandada disminuyó de 100 a 50, vamos a suponer que fue una caída de un 67%, fíjense proporcionalmente
cómo es la variación en la cantidad con respecto al precio. Cuando la variación en la cantidad demandada es superior a la variación del precio, se dice que la elasticidad es mayor a 1 y la demanda se presenta relativamente elástica, es decir, el grado de respuesta en la cantidad demandada es mayor que la variación en el precio. ¿Bien? Entonces, variación en la cantidad demandada mayor a la variación del precio. Cuando ello ocurre, el coeficiente de elasticidad siempre va a ser mayor que 1. Y cuando es mayor que 1, se dice que esa curva de demanda, o la demanda por ese bien, es relativamente elástica. O sea, tiene una capacidad de respuesta superior, la cantidad demandada, a la variación del precio. Y finalmente, el quinto caso de elasticidad es cuando la demanda se presenta perfecta o absolutamente elástica al precio. ¿Bien? ¿Cuándo ocurre ello? Cuando al calcular, este es un caso, otro caso extremo, hipotético, es cuando la elasticidad se presenta un valor muy cercano al infinito o infinito. ¿Bien? La curva de demanda va a tener esta forma. Se va a presentar en forma horizontal, ¿bien? Y eso quiere decir, teóricamente, que basta una pequeña variación infinitesimal en el precio como para que la cantidad demandada se dispare hacia el infinito. En realidad no hay ningún ejemplo en la práctica, como les decía, es solamente un caso teórico. En la práctica no hay ejemplos para este quinto caso. ¿Ya? En la práctica solamente hay ejemplos para la demanda relativamente inelástica, para la demanda con elasticidad unitaria y cuando la demanda es relativamente elástica. Sí, en la práctica hay ejemplos para cada uno de esos tres casos, pero en los dos casos extremos no tenemos ejemplos en la práctica porque son dos casos teóricos solamente que no se dan en la práctica. ¿Bien? Entonces, último caso, extremo, cuando el coeficiente de elasticidad me llega a tener un valor tan grande que es muy cercano o valor infinito. ¿Ya? Variación en el precio infinitesimal. Eso quiere decir que en nuestra fórmula, en el denominador, podemos colocar una variación de precio infinitesimal como por ejemplo 0,00000000001. Cuando colocamos una variación tan pequeña e infinitesimal en el denominador, obviamente, para que el coeficiente de elasticidad me dé infinito, obviamente, la respuesta a la cantidad demandada va a ser una variación infinita, ¿bien? Matemáticamente hablando. Bien, entonces, resumiendo un poco ya lo que hemos visto. Concepto de elasticidad. La elasticidad es un coeficiente, ¿bien? Que yo lo puedo calcular matemáticamente a través de alguna fórmula. Pero ese coeficiente lo que me muestra es el grado de sensibilidad que tiene la cantidad demandada frente a las variaciones del precio. La respuesta en la cantidad demandada frente a las variaciones en el precio pueden tener 5 casos, 2 extremos y 3 intermedios. El primer caso extremo es cuando la demanda se presenta de forma vertical. Y ahí se dice que la demanda de ese bien tiene elasticidad 0 o es absolutamente inelástica al precio. Y eso ocurre cuando la cantidad demandada no responde ante las variaciones en el precio. El precio puede variar significativamente y la variación en la cantidad demandada siempre va a ser 0. Ese es el primer caso, el extremo. Segundo caso de elasticidad, cuando la demanda se presenta relativamente inelástica al precio. Relativamente inelástica es cuando el valor del coeficiente de elasticidad está entre 0 y 1. Por ejemplo, 0,2, 0,5, 0,8. Cuando el coeficiente de elasticidad está entre 0 y 1, ¿ya? La curva de demanda se presenta con una inclinación significativa, o sea, con una pendiente significativa. Y eso quiere decir que la variación en el precio siempre va a ser superior a la variación en la cantidad demandada. Es decir,
el grado de respuesta que tiene la cantidad demandada ante variaciones en el precio es muy pequeñito respecto a la variación en el precio. Tercer caso, cuando el coeficiente de elasticidad es igual a 1. Eso significa que el grado de respuesta o sensibilidad que tiene la cantidad demandada es equivalente a la variación del precio. Si el precio varió en un 10%, la cantidad demandada varía en un 10%. Cuando son equivalentes, el coeficiente es 1 y se dice que la demanda es unitaria. Geométricamente hablando, la demanda se presenta con inclinación de 45 grados. Cuarto caso, cuando la elasticidad de la demanda es relativamente elástica, ¿bien? Y el valor del coeficiente es mayor que 1, pero menor que infinito. Entonces, cualquier valor que tenga el coeficiente de elasticidad superior a 1, 1,2, 1,8, 2, 5, 40, 1000, cualquier valor que sea superior a 1, se dice que la demanda es relativamente elástica al precio. Es decir, la cantidad demandada responde en una proporción mayor a lo que hace la variación del precio. ¿Bien? Si el precio varió en un 10%, la cantidad demandada va a variar probablemente en un 40, en un 50. ¿Bien? Siempre mayor la variación de la cantidad demandada a la variación de precio. Y quinto caso, el que acabamos de ver, cuando la elasticidad es absolutamente elástica al precio, absolutamente. O sea, tiene una elasticidad con un valor de coeficiente igual a más infinito. ¿Bien? Y en ese caso la curva de demanda representativa de esa situación, cuando la graficamos, se presenta, ¿ya?, de forma horizontal. ¿Bien? Esos son los 5 casos. Y según el caso, es el valor del coeficiente, es la gráfica de la función de demanda y el concepto o denominación que tiene esa curva de demanda. ¿Bien? ¿Para qué nos sirve, además, el coeficiente de elasticidad? Aparte de que me indica el grado de respuesta que tiene la cantidad demandada frente a las variaciones de precio, veamos a continuación el concepto de elasticidad aplicado al ingreso total. ¿Qué se entiende por ingreso total? Cuando un productor, un empresario vende una cierta cantidad de unidades de su producto a un determinado precio, bueno, el productor obtiene ingresos cuando multiplica el precio de venta por el número de unidades que produjo y vendió. ¿Bien? Ahí obtiene su ingreso total. Ahí está. Se calcula como el precio del bien multiplicado por la cantidad vendida. Tenemos ingreso total. Matemáticamente la fórmula del ingreso total es P por Q. Veamos la representación del ingreso total geométricamente utilizando nuestra curva de demanda. Aquí tenemos una curva de demanda cualquiera, ¿ya?, con inclinación obviamente negativa. En el eje de la ordenada, no olvidemos precio, y en el eje de la abscisa, donde va el X, tenemos la otra variable, que es la dependiente, la cantidad demandada. Supongamos que en un determinado mercado, un determinado bien, se vende a 4 pesos la unidad. Los consumidores, según esta curva de demanda, a ese precio van a estar dispuestos a comprar o a demandar 100 unidades. Por lo tanto, el productor, su ingreso va a ser P, que sería el precio de venta, 4 pesos, multiplicado por la cantidad vendida, que serían 100 unidades. P por Q, geométricamente hablando, está representado por el área del rectángulo que se forma debajo de la curva. Entonces tenemos base por altura, ¿ya?, P por Q. Entonces 4 por 100, ¿ya?, me va a dar 400. Por lo tanto, fíjense que el área de este rectángulo serían 400. Y eso equivale al ingreso total del vendedor, ¿ya? El vendedor va a obtener un ingreso total equivalente a esta área, es decir, de 400 pesos. ¿Ya? Ahora, vamos, entendiendo esto, vamos a ver cómo incide la elasticidad en el ingreso total.
Una curva de demanda relativamente inelástica involucra que un incremento en el precio conduce a una disminución en la cantidad proporcionalmente menor. En consecuencia, vamos a poder apreciar que el ingreso total se incrementa. Ya, veamos. Vamos a suponer que el precio del bien disminuye, pero cuando nos presentamos o nos enfrentamos a una curva de demanda relativamente inelástica, recuerden que la relativamente inelástica tiene una gran inclinación, geométricamente hablando, y el coeficiente de elasticidad va a ser entre 0 y 1. Veamos cómo se puede apreciar la variación en el ingreso total del productor cuando se enfrenta a una curva de demanda relativamente inelástica. Veamos. Este gráfico del lado izquierdo es el momento inicial, cuando el precio de venta del producto, veamos, supongamos que es 1, y se demandan 100 unidades. El ingreso total que tiene el consumidor va a ser 100 pesos. Y se está enfrentando a una demanda por su bien relativamente inelástica, con una inclinación significativa. ¿Qué pasa con el ingreso total, que es 100 en el momento 1, si el productor decide incrementar el precio de venta de 1 a 3 pesos? Fíjense, cuando el precio es 3, los consumidores van a disminuir la cantidad demandada, obviamente, pero de 100 la van a disminuir a 80. Su ingreso total sería P3 por 80, es decir, su ingreso total serían 240 pesos. ¿Qué pasó con el ingreso total al haber aumentado el precio? Enfrentando una curva de demanda relativamente inelástica. Aumentó en poco más de un 100%, ¿cierto? Con un 140% sus ingresos. Eso es la situación de una demanda relativamente inelástica. Ahora vamos a ver el caso si el mismo productor enfrentara una curva de demanda relativamente elástica, o sea, la inclinación no es tan grande como en el caso anterior, sino que va a tener una menor inclinación, es decir, nuestra curva de demanda relativamente elástica va a estar un poquito más achatada, ¿ya? Más acostada. Un incremento en el precio conduce a una disminución en la cantidad demandada proporcionalmente mayor. En consecuencia, lo que va a ocurrir acá es que el ingreso total disminuye. Fíjense, voy a retroceder un segundito. ¿Qué pasó con el ingreso total cuando el productor enfrentó una demanda relativamente inelástica? Su ingreso total se vio incrementado de 100 a 240. Fíjense ahora, la curva de demanda es más acostada cuando la elasticidad se presenta o es relativamente elástica. Es decir, el coeficiente de elasticidad es mayor que 1, menor a infinito. Mientras más lejano a 1, mientras más grande el coeficiente, más acostada es la curva de demanda. Supongamos que el productor vende inicialmente a 4 pesos su producto y los consumidores demandan 50 unidades. Por lo tanto, su ingreso total serían 200. Si el productor sube el precio de 4 a 5 pesos, la cantidad demandada va a disminuir de 50 a 20. Por lo tanto, su nuevo ingreso total va a ser 100. Se fijan que acá, a pesar de que él aumentó el precio, ¿ya? Su ingreso total tendió ahora a disminuir. De 200 disminuyó a 100. ¿Dónde le conviene más al productor? O sea, ¿qué sería ideal que el productor enfrentara una demanda con qué tipo de elasticidad? ¿Relativamente elástica o inelástica? Pudimos apreciar acá que cuando el consumidor enfrenta una demanda relativamente elástica, ¿ya? No le conviene subir el precio, porque inmediatamente
La respuesta que va a haber en sus ingresos van a ser mermados, ¿ya? Cuando en la práctica se dan bienes con demanda más bien elástica. Los bienes con demanda relativamente elástica son aquellos básicamente de lujo, ¿ya? O suntuarios, ¿ya? Mientras más lujoso es el bien, el coeficiente de elasticidad es más grande, ¿ya? Y obviamente, en el caso anterior, una curva de demanda relativamente inelástica, es decir, cuando su coeficiente de elasticidad está entre 0 y 1, es más representativo de bienes de primera necesidad. ¿Por qué? Fíjense, supongamos el servicio de agua potable para una vivienda cualquiera, o el servicio de electricidad, o el pan, en muchos casos. Fíjense que inicialmente cuando el precio tiene un cierto valor, se demanda una cierta cantidad de unidades. Pero en este tipo de bienes de primera necesidad, cuando tiende a subir el precio, por ejemplo, del servicio de agua potable, los consumidores no reducen significativamente el consumo. Sabemos que cuando aumenta el precio, la cantidad demandada o consumo va a disminuir. Pero fíjense que cuando la demanda es relativamente inelástica, es decir, son bienes o servicios de primera necesidad, la reducción en la cantidad demandada proporcionalmente a la variación de precio va a ser muy pequeña. Es decir, los consumidores tienden a reducir el consumo, pero proporcionalmente en un porcentaje bastante inferior. Porque como es tan necesario el bien, no pueden disminuir drásticamente el consumo, ¿ya? Por eso entonces, cuando sean bienes de primera necesidad, la curva de demanda tiende a ser con una pendiente bastante inclinada, así, con una inclinación significativa. Mientras más de primera necesidad es el bien, más inclinada es la curva. Y en la medida que el bien ya no es de primera necesidad y va siendo más bien al extremo lujoso, entonces la curva de demanda, su inclinación se va achatando, es decir, se va poniendo cada vez más acostadita. En la medida que es más lujoso, la curva de demanda es más acostada. Por lo tanto, ojo para el productor, para el empresario, cuando quiere subir el precio. No le va a convenir, ¿ya? Cuando se trata de bienes lujosos, porque lo que va a ocurrir con sus ingresos se van a ver mermados significativamente. No así el caso de bienes de primera necesidad. Ahí el productor puede subir el precio sin ningún problema y sus ingresos no solo no se van a ver mermados, sino que se van a ver incrementados, ¿ya? Por lo tanto, es importante este concepto de elasticidad cuando lo vemos desde el punto de vista del empresario que necesita tomar decisiones en cuanto a variar el precio de su producto, si es que lo puede hacer, cómo va a ser la respuesta en la cantidad demandada y qué repercusión va a tener sobre sus ingresos según el coeficiente de elasticidad que tenga la demanda de su producto o servicio. Entonces, para que ustedes puedan apreciar una de las importancias que tiene conocer el coeficiente de elasticidad demanda-precio. Aquí tenemos, como para ir concluyendo un poquito ahora, tenemos una curva, perdón, una tabla donde se representan valores para precio y cantidad. ¿Ya? Tenemos en la primera columna el precio, ¿ya? Que va de 0 a 7 y va subiendo, y obviamente en la segunda columna que tenemos la cantidad demandada, obviamente a medida que el precio sube, la cantidad demandada disminuye. Si el bien se regala, se van a mandar 14 unidades. Si se cobra un precio de $1 por unidad, ya la cantidad demandada disminuye de 14 a 12. Si el precio sube a 2, la cantidad demandada disminuye a 10. Y así sucesivamente. ¿Ya? Los ingresos totales. En la medida que va vendiendo, obviamente, va obteniendo ingresos. Acá la cantidad, si la regala, obviamente no va a tener ingresos. Sus ingresos totales van a ser 0. Si se venden 12 unidades a $1, ingreso total 12. Y así sucesivamente. Las variaciones de precio, fíjense acá. Si el precio sube de 0 a 1, ¿ya? Aquí se ven las variaciones porcentuales del precio. Y la cantidad demandada va a ir disminuyendo, ¿ya? Aquí tiene variaciones porcentuales en la cantidad demandada.
Y según las variaciones porcentuales de precio y cantidad, tenemos los coeficientes de elasticidad. ¿Ya? Hemos analizado el concepto de elasticidad demanda-precio, es decir, dos variables, precio y cantidad demandada. Ahora, ¿qué pasa si relacionamos, usando la misma fórmula, los conceptos de elasticidad ingreso de la demanda? Es decir, cómo se afecta la cantidad demandada ahora no por una variación en el precio, sino que por una variación en el ingreso de los consumidores. ¿Bien? Si se trata de un bien normal, lo que podemos esperar es que cuando aumenta el ingreso de los consumidores, aumente la cantidad demandada del bien. Si disminuye el ingreso de los consumidores, disminuye la cantidad demandada. Entonces, el coeficiente de elasticidad de ingreso de la demanda lo que hace es medir el grado de sensibilidad que tiene la cantidad demandada, pero ahora no frente a variaciones en el precio, sino que frente a un cambio o una variación en el ingreso del consumidor. Entonces, lo que hace este coeficiente de elasticidad demanda-ingreso o ingreso de la demanda es estimar el porcentaje o determinar un porcentaje de cambio de la cantidad demandada frente a variaciones porcentuales en el ingreso del consumidor. La fórmula porcentual es muy similar a la de la elasticidad de la demanda. Elasticidad de ingreso, dos variables. Elasticidad de la cantidad demandada frente a variaciones en el ingreso. Por lo tanto, en el numerador vamos a colocar la variación porcentual de la variable dependiente, que sería la cantidad demandada, partido por la variación porcentual de la variable independiente, que en este caso es la variable ingreso. ¿Bien? Ahí tenemos entonces el cálculo matemático del coeficiente de elasticidad de ingreso, muy similar al caso de la demanda-precio. Ojo, aquí sí es relevante aún más el signo que experimenta el coeficiente de elasticidad de ingreso. Cuando yo calculo este coeficiente, me puede dar un signo positivo o un signo negativo. Y es muy importante estar atento a eso. Si se tratan de bienes normales, ¿ya? Significa, por ejemplo, un automóvil, un bien normal. ¿Por qué? Porque cuando aumenta el ingreso de los consumidores, tiende a aumentar el consumo de estos bienes. Es decir, la relación es directa. Por lo tanto, el signo que va a tener el numerador va a ser positivo. El signo que va a tener el denominador va a ser positivo. ¿Ya? O si el signo que tiene el numerador es negativo, el signo que va a tener el denominador también va a ser negativo. Cualquiera de los dos casos, al hacer el coeficiente de elasticidad va a tener un signo positivo. Por lo tanto, cuando la elasticidad consumo-ingreso tiene un signo positivo, quiere decir que la relación entre las variables es directa. Cuando aumenta el ingreso de los consumidores, aumenta el consumo de automóviles. Si disminuye el ingreso de los consumidores, disminuye la cantidad demandada de automóviles. Bien normal. Siempre tendrá el coeficiente de elasticidad de ingreso un signo positivo. No así cuando se trata de un bien inferior. Si estamos analizando un bien inferior, como por ejemplo la carne de quino o la margarina, a menores ingresos hay un cierto consumo de estos bienes inferiores. Pero si aumenta el ingreso de las familias, estas van a tender a disminuir el consumo de este tipo de bienes inferiores. ¿Ya? Si aumenta reiteradas veces el ingreso de las familias, va a disminuir el consumo de margarina o de carne de quino hasta ser cero, ¿ya? Y cambiar o sustituir por otro bien. Por lo tanto, fíjense que la relación entre estas dos variables es inversa. Aumenta el ingreso de los consumidores, disminuye el consumo de estos bienes inferiores. Entonces, uno aumenta, el otro disminuye. Pero si el ingreso disminuye, aumenta el consumo de estos bienes. ¿Bien? Entonces, cuando la fórmula porcentual vamos a tener los mismos variables, pero el signo va a ser diferente. Cuando aumenta el ingreso, vamos a tener un signo positivo acá, supongamos un más 20%. Va a disminuir la cantidad demandada.
Entonces aquí vamos a tener un signo negativo. Negativo con positivo, el coeficiente de elasticidad consumo-ingreso para bienes inferiores va a tener un signo negativo. ¿Ya? Entonces, ojo con eso cuando tengamos que calcular elasticidad consumo-ingreso. ¿Por qué? Porque va a depender si son bienes normales, relación directa, signo positivo de la elasticidad. Y si son bienes inferiores, va a haber una relación inversa y el signo del coeficiente de elasticidad consumo-ingreso va a ser negativo. Ahí tenemos bienes normales, bienes inferiores. ¿Bien? Los bienes que los consumidores consideran como necesidades tienden a tener una elasticidad o ser más inelástica, ¿ya? El consumo o la demanda de estos en relación al ingreso. Por ejemplo, los alimentos, la ropa, los servicios públicos, servicios médicos, la gasolina. El coeficiente de elasticidad en este tipo de bienes tiende a ser más inelástico. Los bienes que los consumidores consideran como un lujo tienden a tener una elasticidad mayor, una elasticidad consumo-ingreso mayor. O sea, el valor del coeficiente va a ser mayor que 1. Puede ser 40, 50. Mientras más lujoso es el bien, más grande es el valor del coeficiente. ¿Ya? Como por ejemplo los autos deportivos, alimentos caros, abrigos de pieles, joyas, etc. ¿Ya? Su coeficiente de elasticidad es muy grande, muy elevado, muy lejano a 1. En cambio, en los bienes más bien de primera necesidad, ¿ya? Como los servicios públicos, servicios médicos, alimentos, ropa, el coeficiente de elasticidad más cercano a 0 es. ¿Ya? Están entre 0 y 1, pero más cercano a 0. O sea, tiende a ser 0,2, 0,3. Mientras más de primera necesidad es, más cercano es a 0 el valor del coeficiente de elasticidad. Y no lo vamos a ver ahora, pero el concepto, para concluir con lo que es elasticidad precio-oferta o elasticidad oferta-precio, es muy similar lo que hemos analizado para la demanda-precio, solo que aquí el coeficiente de elasticidad siempre va a tener un signo positivo. No es necesario poner barras de valor absoluto cuando tenemos que calcular el coeficiente de elasticidad oferta-precio. Las dos variables, cantidad ofrecida y precio, la relación entre ambas siempre va a ser directa. Si el precio sube, la cantidad ofrecida por los productores aumenta, porque ellos se incentivan a producir y vender más. Pero si el precio de venta de los productores de su producto cae, la cantidad ofrecida va a tender a caer también. Por lo tanto, uno sube, el otro sube. Si uno baja, el otro baja. La relación entre ambas variables es directa. Por lo tanto, el coeficiente de elasticidad se calcula con las mismas fórmulas que vimos en el caso anterior. ¿Ya? Pero la variable, en vez de ser cantidad ofrecida, ¿ya? Perdón, en vez de ser cantidad demandada, va a ser cantidad ofrecida. ¿Ya? Y las gráficas son muy similares, pero con pendiente positiva. No es una materia tan sencilla, pero tan complicada no lo es, entendiéndola bien. ¿Bien? Sería hasta aquí en la materia con respecto al capítulo número 5 del concepto de elasticidad. Con ello concluimos con la materia, la cual va a ser controlada el próximo miércoles en la primera prueba de cátedra. Les había señalado al comenzar la sesión de que el próximo sábado voy a hacer una sesión especial para aquellos que puedan, sincrónica, a las 18 horas, entre 18 y 19, vamos a hacer desarrollo de 3 ejercicios tipo de prueba, ¿ya? De la materia que hemos visto. Y además vamos a resolver dudas que tengan respecto a la materia, ¿ya? Esa clase, como es sincrónica, la voy a aprovechar de grabar también, y esa la voy a subir al aula para aquellos alumnos que el día sábado a partir de las 18 horas no puedan presenciar la clase o participar de la clase, puedan después revisarla en el aula virtual. ¿Bien? No sé si hay alguna consulta o duda, voy a dejar hasta aquí la grabación.
por mientras. No sé si tienen alguna duda, consulta. No, profesor. Bueno, en principio, yo creo que algunas cosas puede que no hayan quedado muy claras, pero cuando lean el capítulo, que se los voy a subir ahora, junto con la clase de hoy día, el video, lo voy a subir dentro de una media hora más al aula. Va a estar el PPT que vimos recién, el capítulo número 5, más el video. ¿Ya? Esas tres cosas las voy a subir para que ya puedan, en la medida del tiempo que tengan, puedan irlas revisando. Y las dudas que tengan siempre, de aquí para adelante hasta el día de la prueba, me las pueden hacer básicamente por mail, o hasta incluso, dependiendo de las circunstancias, podríamos hacer una clase especial de última hora el día martes entre 18 y 19, o entre, no, yo creo que van a tener clases ahora, puede ser de 20 a 21, pero ahí se los voy a informar, pero solo aquellos alumnos que puedan. Igual la voy a grabar esa clase del día martes. Esa clase va a ser para resolver dudas y hacer un par de ejercicios más que puedan tener de dudas, ¿no? Básicamente. ¿Y el sábado, profesor, igual lo va a hacer? ¿El qué? ¿El día sábado a las Sí, 18 horas? el sábado fijo, 18 a 19 horas, ese va fijo y les voy a hacer la invitación oportunamente el día viernes para que ustedes puedan ingresar ese día sábado en forma extraordinaria a partir de las 18 horas. ¿Bien? Esa va de todas maneras. Y la otra es muy probable que también vaya, pero se los voy a confirmar el sábado, la del día martes, para aquellos que puedan solamente. El que no pueda, o la que no pueda la alumna, puede ingresar al aula, que van a estar las clases grabadas y subidas arriba. ¿Ah? Ya, profesor. Lo último, Miroslava y Constanza, ya les envié el tema, que sería... Profesor. ¿Sí? Profesor, Dígame, Constanza. profesor, justamente te iba a hacer una consulta respecto a eso, porque como no había contestado el día que se le envió el mail, ¿se entiende? Nosotros habíamos tomado otro principio como forma de hacerlo más proactivamente en caso de que no hubiera el correo o no tuviéramos respuesta oportuna. ¿Ya? ¿Es posible enviarle el principio que hicimos? Porque ¿Qué estaba principio? terminado. Porque si se Como fijan, nosotros trabajamos, lo hicimos el día ayer. ya, Ayer correcto. tuvimos martes. Entonces es posible mandarle un principio que no nos fue asignado porque no habíamos visto el correo. De hecho, Miroslava no se pudo conectar por lo mismo, porque está en el trabajo. Ah, ya, perfecto. Mira, Constanza, si te fijas en el aula, cuando yo subí las instrucciones, atrásito en la segunda hoja, ahí aparecían los grupos asignados y designados para, según el trabajo, ya, perdón, según el principio. Y Claro. quedaron 1, 2, 3, 4 principios sin asignar. Ahora, no sé si ustedes tomaron uno de esos 4 sin No. asignar. Tomamos el número 4 porque no estaban los grupos asignados. Ah, perfecto, perfecto. Puede ser Entonces, así porque se lo envío sí, inmediatamente, sí. no hay problema, Constanza. Entonces, el correo que yo les envié asignándole el 6, ustedes quédense con el principio número 4, no hay problema. Ya. Muchas gracias, profesor. No hay Profesor. problema, Constanza. Sí, díganme. Marcia, por acá. Marcia. Producto de lo mismo, yo quería, a mí el correo nunca me llegó. Entonces, hasta el día de hoy, no sé qué qué Usted me principio envió, de la economía se me asignó. Marcia, usted Y me se quedó de envió. enviármelo la semana pasada. Ay, sí, tiene toda la razón, Marcia. Disculpe, pequé de omisión ahí, ¿eh? Así que le voy a enviar ahora a su correo. No se lo envío. Mejor le doy inmediatamente el principio. Principio número 2. Perfecto. ¿Estaría usted con Silvana, Enríquez? ¿O está sola? Yo estoy sola. Le pedí la semana pasada ya que no Sí, tenía otra que no tenía, persona. claro. Entonces, usted me dijo que podía hacerlo sola. Sola, correcto. Ya, Marcia. No hay problema. Entonces le asigno el número 2, principio número 2 de Marcia. Silvana, no sé si está presente me parece que no está presente en la sesión de hoy día. Silvana Enríquez es la única alumna que me estaría faltando de que se ponga en contacto conmigo para asignarle el principio. No sé si... Profesor, una última pregunta. ¿Sí, Marcia? Entonces, ahora, porque claramente de aquí a las 10 no, lo más probable es que no esté listo. Entonces, ¿hasta cuándo se lo puedo enviar? ¿Durante la noche o
Envíenmelo mañana antes de las 10 de la mañana, por favor. Perfecto. Ya, profesor, Muy muchas bien. gracias. Ok. Profesor, le acabo de enviar el correo con el Ya, principio. excelente. Muchas gracias. Muy bien, Constanza. Muchísimas gracias. Entonces, estamos en contacto. Cualquier duda de la materia que tengan, me la hacen saber. Y nos vemos, si Dios quiere, estamos en contacto para de aquí al sábado a las 18 horas, una ayudantía especial con ejercicio y resolución de dudas. Bien, chicos, chicas, que estén muy bien y nos contactamos el día sábado, si Dios quiere. Igualmente, profe, que le vaya Gracias, bien. cuídense mucho, nos vemos, Constanza. Gracias, Chao, profesor. profe. Ok, chao, Fernanda, nos vemos. No me deje hablando. Profesor Carolina Carrasco acá. No me pude cambiar Carolina el... Carrasco, dígame, Carolina. ¿Sabe que a mí tampoco me había llegado un mail? Entonces yo estaba hablando ahora con mi compañero, con Felipe, que a él Ya. tampoco le llegó el mail. Felipe, ¿cuál es el apellido de Felipe? Lillo. Lillo. Mira, Carolina, la idea Dígame. es que yo en una clase, que no recuerdo en cuál, yo les Ujú. manifesté, creo que fue la primera clase o la segunda, les manifesté que tenían que realizar, la segunda me parece, un Ajá. trabajo y que yo les voy a subir al aula las ¿Ya? instrucciones del trabajo. Y en esas instrucciones va a ir asignado el principio que va a tener cada grupo. Pero antes de saber cuáles son los grupos, necesito que cada alumno se ponga de acuerdo con otro y me envíe un correo a mi mail ¿Ya? diciéndome quiénes son los alumnos que integrarían el grupo. Pero Ya. suyo, Carolina, y de Felipe no recibí, creo no haber recibido correo. No, creo, no le hemos mandado correo, pero Claro, sí porque nos habíamos puesto de acuerdo con Felipe que íbamos a hacer el grupo, pero no le mandé. Se lo mando. Sí, las no, etapas eran disculpe. que ustedes me tenían ¿Aló? que mandar el correo a mí. Profe, soy Juan Pérez y con Ana María tanto conformamos un grupo. Entonces yo recibo ese correo y les digo, ya, perfecto, ustedes serían el grupo número 1 y tienen asignado el principio número tanto. Entonces era importante que me mandaran primero el correo para indicarme quiénes eran los que conformaban cada grupo. Y yo les enviaba cuál es el principio. Profesor, ¿me escucha? ¿Ah, Felipe? Sí, ¿se me escucha bien? Sí, se le escucha bien. Ah, sí, lo que pasa es que sí le habíamos enviado el correo, sí. Y yo no lo respondí. Sí, el día 30 de septiembre. Lo que pasó fue que yo no me fijé que estaba la pauta en el aula y ahora estaba viendo que Ah, nosotros somos el grupo número 4 y tenemos asignado un principio, pero no lo habíamos visto. ya. Claro, el día 30 de septiembre, profesor, le mandé yo el correo, el Sí, grupo que... correcto. Ah, sí, correcto. Sí. Sí, ahí en el aula, claro, yo le asigné los principios según los correos que yo había recibido hasta esa fecha. Y sí, efectivamente ustedes me enviaron el correo y yo le había asignado, solo que ustedes no alcanzaron a ver, parece ahí en las instrucciones, cuál era el principio que yo le había asignado. No, no habíamos visto eso. ¿Qué han hecho en este tiempo? ¿Han podido hacer algo? ¿No han hecho nada? No, solo participar en clase y yo tengo un montón de apuntes. O sea, si Ya. podríamos hacer algo de aquí a mañana en la mañana, tal como pidió Marcia, o no sé, usted nos dice, si no de aquí a las 12 de la noche. No, de aquí a las 10 de la mañana. Bueno, incluso Marcia, no sé si parece que Marcia ya se retiró, pero incluso hasta las 12 del día, cosa de que no se queden hasta la hora del pleno hora trabajando, pero hasta el mediodía de mañana no hay problema. Ya, profesor, muchas gracias. Ya, Muchas gracias, profesor. ya, Felipe, que esté muy Muy bien, bien. Carolina también, ¿eh? Bien, estamos Gracias, entonces. buenas noches. Ok, buenas noches, que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos, nos contactamos el sábado, 18 horas, ¿eh? Nos vemos, Nicolás. Que esté Hasta luego, bien. profe, que esté bien. Vale, chao.